Capítulo 6. Esa trivialidad que nos rodea y que siempre nos acompaña, esa verdad que ignoramos porque nos fastidia, esa realidad que nos hace la vida imposible, solo es reconocida cuando nos recuerda que estamos de paso en este mundo. El hecho infortunado de saber y de omitir el pequeño detalle de que todos vamos a morir nos hace los seres más hipócritas y soberbios del planeta, y nos creemos con el derecho a pasar por encima de quien sea, esgrimiendo voluntades divinas y celestiales. La razón de todo esto tiene que ver con ese Dios al que tanto fervor le pusieron mis papás, ese Dios furibundo al que tanto le rezaban, ese ser benevolente que según las creencias de los que van a la iglesia, me había arrebatado a mi hermana, ese mismo que la había agarrado contra nuestra familia, contra María, contra muchas otras personas que conocía y contra otros muchos millones más en el mundo. Ese Dios otorgado por nuestras creencias era la excusa para explicar cualquier cosa y así evitar cuestionamientos. La voluntad del Señor era la respuesta para todo. Mis papás siempre han sido muy devotos y creyentes, al igual que mis abuelos, y desde pequeños siempre fue una obligación para nosotros asistir a misa y seguir las reglas y conductas de un buen católico, sin importar lo que sucediera a nuestro alrededor. Cuando a alguien del colegio o del barrio le sucedía algo malo, debíamos entender que lo que había ocurrido era un castigo divino o la voluntad del Señor. No había más lugar a más explicaciones. Cuando crecimos, Lau y yo nos fuimos alejando de a poco de las ceremonias religiosas, las oraciones y todo aquello que nos había inculcado. Algunas de las señoras del grupo de oración de mi mamá decían que todo lo que nos pasaba era precisamente a causa de ser unos malos católicos, de habernos distanciado de la mano de Dios y que ese era nuestro castigo. Puede que no fuéramos perfectos, pero tampoco éramos los más perversos. Yo preferiría pensar en un Dios bondadoso y dador de amor, y no en un ser controlador, castigador y bipolar, como mucha gente lo hace parecer. María era una mujer muy comprometida con todo lo referente a la vida religiosa y aferrada a lo que ello significaba, muy a pesar de que su vida prácticamente se había convertido en un infierno. Durante el trayecto a la casa de mis papás, nos metimos en un trancón debido a un accidente más adelante. Estuvimos detenidos ahí durante unos 40 minutos, tiempo suficiente para que todo comenzara a cambiar. El monólogo de María fue interrumpido por una llamada que puso en altavoz. Hola tía, ¿cómo vas? Bien, nena, ¿y tú? Bien. Mira, fui a entregarle la carta, pero no la quiso recibir. Se molestó mucho y me dijo que si me volvía de mensajera, me olvidara por completo de él. Lo siento mucho. Yo sé lo importante que es esto para ti, pero tía, tú conoces a Juan. Él es muy rencoroso. Dale algo de tiempo. Aunque no me quería entrometer en la conversación, me había convertido en un testigo mudo de una cantidad de situaciones personales de la familia de María. Tal vez no quería oír. Suficiente tenía con mis propios problemas. Dejó escapar un suspiro, como una esperanza que huía de su cuerpo. Sus ojos vidriosos dejaban entrever el desborde inevitable de unas lágrimas que decían que el dolor venía de su alma. Un silencio sepulcral nos encerró en el auto. Cada uno miraba hacia un costado. Estábamos aislados en nuestros propios pensamientos, como si los dos pudiéramos desaparecer. Su voz comenzó a sonar quebrantada, pero con algo de decisión. Creo que el saber que había escuchado toda la conversación con su sobrina hizo que pensara que era digno de confianza, para conocer un poco más sobre ella, y así me lo dejó saber. María se había casado con su primer esposo, pero las cosas no salieron bien durante el inicio de la convivencia.
Fruto de esa unión nació Juan Andrés. La pareja se divorció cuando el niño apenas tenía año y medio, debido a los maltratos a los que María era sometida. Cuando Juan Andrés iba a cumplir 4 años, María se casó con su segundo esposo, que tenía un hijo 4 meses menor que Juan Andrés. Todos se aceptaron como una sola familia y aunque los dos niños tenían claro que no eran hermanos de sangre, actuaban como tal. Cuando le descubrieron el cáncer a Lucas decidí no decirle nada a Juan Andrés. No quería que se amargara por esas cosas. Después todo se complicó porque era evidente que al tener las quimioterapias, Lucas se sentiría mal y perdería el pelo. Juan Andrés jamás me perdonó que no le dijera toda la verdad sobre el estado de su hermano. Además le causó mucho dolor ver a Lucas en esas condiciones y todas las burlas de los compañeros de la clase, la discriminación por la que tuvo que pasar. Me compadecí tanto de lo que me contaba esa mujer que por un momento me olvidé de mis pesares y mis problemas. No alcanzaba a imaginar lo que había sufrido Lucas en su colegio, pero estaba seguro de que de haber estado en el mío, las cosas no hubieran sido diferentes. Con seguridad al comienzo hubiéramos sentido lástima por él, pero después nos hubiéramos burlado de su calvicie, sus vomitadas y el peso que perdía. Y pensaríamos que si nos hacíamos a su lado, nos contagiaríamos. De acuerdo con lo que me contó María, Lucas terminó con las defensas muy bajas, no solo a causa de su enfermedad, sino también de todas las burlas que le hicieron perder la autoestima. Sin embargo, atribuyó todo a los designios del Dios al que mi mamá también atribuía nuestros problemas. Entonces me sentí por completo desesperanzado. No entiendo nada, María. Si esa es la voluntad de ese Dios castigador, ¿por qué creer en alguien así? No tengo ni la menor idea. Lucas decía que era una excusa para comprender y resignarnos a aceptar algo que no podíamos cambiar. Él iba mucho a la fundación y allá encontró alivio, no en las oraciones, sino en esa conexión que tenía con el lugar y con las personas que se encontraban allí. Tal vez los culpables somos los que interpretamos esas cosas y no el mismo Dios, no lo sé. Su mirada estaba perdida, buscando un punto distante, y su voz sonaba a incertidumbre. Mientras decía esto, yo sonreía por dentro, pues me parecía curioso que a pesar de no habernos conocido, Lucas y yo coincidiéramos en nuestra forma de pensar. La conversación siguió mientras el trancón disminuía. Le conté lo que había descubierto de Valeria y cómo me sentía por todas esas cosas. María tenía algo muy peculiar que siempre me había gustado y es el arte de saber escuchar. Saqué cosas que llevaba muy dentro y también me desarmé y lloré un poco. De forma extraña, esas lágrimas no fueron solo por la muerte de Lau, sino por las cosas tan tristes que había hecho antes de eso, por aquellas cosas que me habían sentido culpable. Ella me hizo ver que tal vez el dolor no iba a desaparecer nunca, pero que con el tiempo lo iba a aprender a manejar. A mí eso me sonaba a una esperanza perdida, a algo que se dice por decir para tratar de dar alivio, pero María parecía muy segura. Traté de cambiar el tema y le pregunté por su sobrina. Me comentó que sus 2 hijos y ella eran muy unidos y se trataban como hermanos. Emilia llegó a sus vidas para hacerlas mejores y ellos se encargaban de protegerla y cuidarla. Me contó que a pesar de todos los problemas, su sobrina era muy positiva y no se dejaba vencer por nada. Así todos se sintieran derrotados, ella tenía la gran habilidad de contagiar a los demás con su actitud. No obstante, no me esperaba lo que me contó después. Cuando Emilia estaba pequeña era torpe y se tropezaba. Su belleza siempre cautivó a todos, pero los alejaba su timidez y lo desconcentrada que era. No fue sino hasta una noche en la que se quedó a dormir en el colegio que nos dimos cuenta de que algo no andaba bien. Emilia iba caminando con otros niños por un pasillo
Todos llegaron a la cancha donde estaban las carpas, pero el viaje de Emilia se vio interrumpido por un accidente. La niña se fue de frente contra uno de los postes que sostenían el techo que protegía de la lluvia a los estudiantes. El tubo le fracturó el pómulo, pero eso no fue un verdadero problema. A Emilia le hicieron unos exámenes de rigor y le descubrieron retinosis pigmentaria, una enfermedad visual degenerativa, algo que la dejara ciega por completo antes de los 25. Entendía que esta familia iba a la fundación con el único fin de no ser juzgada, de darles esperanzas a otros y encontrar la propia. Lo que no entendía era por qué todos los problemas se les juntaban. Nuestra charla se fue diluyendo poco a poco a medida que avanzábamos y todo pareció volver a una inusual normalidad. Llegamos a la casa y mis papás me estaban esperando con ansiedad. Al bajarnos del auto nos despacharon en elogios y bendiciones hacia María, a quien recibieron de manera efusiva y con sonrisas dibujadas en los rostros. Los ojos de mi mamá mostraban ese destello de esperanza que por algún momento estuvo perdido. María destacó mi caballerosidad e hizo una síntesis de nuestro encuentro, omitiendo, por supuesto, la intimidad de nuestra charla. Antes de marcharse me dio un abrazo y una mirada cómplice por los secretos compartidos. Esa noche mis papás me hablaron sobre la importancia que era para mí volver al colegio. La verdad, yo no me sentía listo para regresar. No era un lugar al que me afanara llegar o que extrañara demasiado. Sabía que allí no tenía verdaderos amigos y que el único en que podía confiar era en Sammy, pero a él lo podía ver cuando quisiera. No obstante, ya era mi último año y no me recibirían en otro lado, de modo que de cualquier manera era una tortura a la que me tenía que ver sometido sí o sí. El insomnio me tomó por sorpresa, al igual que a mi compañera de sueños, Tabata. Los pensamientos no me dejaron dormir y terminé dando vueltas en la cama, como muchas otras noches. No tenía ni idea de qué hacer con mi vida. No tenía hacia dónde enfocarme y lo peor de todo, me sentía muy solo. A la mañana siguiente había decidido que debía alejarme por completo de Valeria, de modo que tomé la decisión de terminarle de la manera que tal vez se merecía. Así que le envié un mensaje por WhatsApp. Decía así: lo nuestro ya no funciona. Te deseo todo lo mejor con Pipe, tu nuevo amor. A las 9:27. Aunque trató de hacerse la boba, no tuvo más remedio que aceptarlo a regañadientes. Sabía que una parte de mí extrañaría su cuerpo, sus besos y su pasión, pero me sentía como si me quitaran un gran peso de encima. Volver a tomar los elementos que me hacían un estudiante senior fue extraño, pero no tanto como tener que alistar todo sin Lau. Echaba de menos nuestras peleas por las demoras cuando nos duchábamos o por a quién le servían más en el desayuno. Caminé a solas con su recuerdo a mi lado. Me senté en el paradero junto a su ausencia. Al subirme al bus, un carnaval de rostros lastimeros me dio la bienvenida, recordándome que ante la tristeza y el dolor también hay una dignidad que proteger. Me senté en el puesto de siempre y miré a mi costado izquierdo, 2 sillas adelante. Por un momento vi su rostro reflejado en la ventana y escuché una sonrisa llenar nuestras vidas. Esos segundos, esos pequeños lapsos, fueron los instantes más hermosos que pude haber tenido en mucho, mucho tiempo. Llegué al colegio después de un tedioso viaje y al bajar del bus me encontré con un mar de palabras de pésame y un huracán de frases y abrazos de condolencia que llenaron cada milímetro del penoso espacio, plagado de los recuerdos de quien para algunos solo era un dolor de cabeza y para otros una persona a la que valoraron. Mi hermana fue un personaje polémico, pero
a la vez alguien dulce, admirado y respetado. Los corredores del colegio se habían llenado con su voz, su alegría y su belleza, pero también con las colas malas y los errores, perdón, pero también con las cosas malas y los errores que cometió. Las 2 primeras semanas transcurrieron sin mayores abruptos, pero hacia la tercera las cosas comenzaron a complicarse, debido a ese torbellino de emociones que acompañaba y al mal manejo de las situaciones por parte de las personas que estaban a mi alrededor. El sentido pésame duró muy poco y comencé a escuchar rumores sobre la muerte de Lau. Algunos se las daban de chistosos y hacían comentarios sarcásticos sobre moteles, suicidio y en general sobre mi hermana. A todo eso se le sumaban las acciones por lástima. La gente no me podía haber callado porque creían que algo me ocurría, como si el silencio y la introspección personal tuvieran algo de malo, como si fuera necesario estar sonriendo y ser feliz todo el tiempo. No necesitaba estar acompañado ni tampoco necesitaba niñeras, pero la paranoia era tanta que no me daba espacio. Recuerdo que el profesor de química nos asignó una tarea y antes de terminar la clase dijo: espero ese informe de laboratorio para este jueves. El único que tiene más tiempo para entregarlo es el señor Cárdenas. Camilo, no se preocupe. Me lo puede entregar el martes o el miércoles de la otra semana. Sus palabras despertaron no solo mi indignación, sino la protesta masiva de mis compañeros. Me quedé en silencio mientras la horda de imbéciles se abalanzaba sobre el profesor para reclamarle por el beneficio que me daba. Luego de que los gritos empezaran a disminuir, me puse de pie y le dije: profe, mire, ahórrese su lástima y sus condolencias. No necesito nada de ustedes ni de nadie. ¿Sabe qué? Me vale huevo lo que piensan de mí o lo que digan de mi hermana. Todos son una manada de hipócritas. 2 compañeros suyos murieron. 2 familias están destruidas por este hecho. ¿Y cuál es la reacción de ustedes? No les importó, porque solo tienen mierda en esa cabeza. Solo les interesa juzgar y criticar, burlarse y hacerle la vida imposible a los demás, como si les pagaran por eso. Me da asco pertenecer a esta promoción. Qué triste formar parte de ustedes. Tomé mis cosas y salí de allí, creyendo que la tierra se abriera en 2. No tenía dónde ir y con seguridad debía asumir las consecuencias de lo que había hecho. Mis lágrimas de impotencia nos hicieron esperar y se unieron al sentimiento de rabia y de dolor que invadía todo mi ser. Los objetos que encontré a mi paso fueron testigos de esa furia desatada en mí. Los cubos de la basura rodaron por el suelo. Las huellas de mis pies quedaron marcadas en los lockers y la información de las carteleras voló por el aire como papel picado en un estadio. Después de eso, debí asistir a una citación con mis papás, la psicóloga, el director del curso, el profesor de química y la coordinadora de disciplina. El informe presentado a mis papás estaba lleno de diplomacia, pero básicamente decía que yo era un peligro para los demás y para mí mismo. Un desequilibrio mental que tenía una bomba de tiempo en su interior, haciendo tic, tic, tic. Vi que el rostro de mis papás se descomponía. Era como una película de terror donde las caras se van derritiendo con el calor de la situación. El ambiente era tenso. No sabía qué pasaba por sus mentes mientras leían el informe. Los ojos de mi papá eran 2 universos inexpugnables y misteriosos. Mi mamá, en cambio, me daba esa mirada de consuelo que me decía que no importaba lo que dijeran, yo siempre sería su bebé. Los ojos de todos los profesores parecían posarse en mí, esquivaban mi mirada, como si temieran enfrentarme. Sin embargo, pude ver en algunos rostros un halo de satisfacción, porque por fin me tenían acorralado. Esa victoria
Ese pequeño triunfo parecía ser un motivo de celebración para ellos. Pasemos al siguiente video. Quedé en la página 115.